En el contexto de navegar nuestras organizaciones y nuestra carrera profesional de la forma más eficiente posible para lograr el objetivo que todos tenemos aquí, aumentar nuestro ingreso para poder invertir. Bienvenidos al cuarto episodio de Godines Inversionistas. El episodio pasado fue un episodio especial, como todos se acordarán. Si no lo han podido escuchar, les invito a que lo escuchen. Es un episodio muy interesante respecto a los diferentes niveles de que tiene un Godín para invertir. ¿Sale? El día de hoy vamos a continuar, digamos, con una temática que venimos hablando de cómo navegar en las organizaciones en las que nos encontramos, ya sea dentro de nuestra organización actual o incluso dentro de nuestro mercado laboral. Y hablábamos un poquito de los niveles o los diferentes tipos de empresas, donde pues lo ideal es nunca dar un paso para atrás, ¿no? Siempre buscar progresar, ¿no? Y eso tiene diferentes formas y espero que les haya sido de utilidad. Entonces, hoy vamos a continuar hablando respecto a navegar nuestra carrera profesional y lo vamos a hacer tocando 3 puntos principales, también esperando que eso sea un poquito más fluido, más dinámico, tratando de mantener muy práctico y un poquito más corto. No extendernos tanto. Y pues iremos ampliando conforme se vaya requiriendo y ustedes me vayan dando su retroalimentación y de nuevo les agradezco mucho a las personas que lo han hecho. Esto sigue creciendo, nos da bastante gusto y pues ahí vamos. Punto número 1. Entiende los ciclos del negocio, de la empresa y de tu puesto. En el contexto de navegar nuestra carrera profesional, aumentar nuestros ingresos, poder invertir. Una de las claves principales es entender los ciclos de la organización. ¿A qué me refiero con ciclos? Específicamente hablando, tiene diferentes ciclos, pero específicamente hablando de recursos humanos, es decir, de las personas. Hablando de una organización bastante estructurada, que pues sí son bastantes, no se sorprendan si la suya no, realmente que bastantes organizaciones están bastante ya estructuradas en el sentido de que en ciertos periodos del año cubren ciertas cosas. Por ejemplo, al cierre de diciembre pues, se termina el año para la mayoría, algunas, pues, supongamos el cierre fiscal, ¿no? Se termina el año y es natural y es normal esperar que en las siguientes semanas haya una evaluación del desempeño de los empleados. Esto puede tardar, obviamente, en diferente cantidad de tiempo, dependiendo de la organización. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los ciclos? Porque dependiendo del ciclo va a ser nuestra estrategia para poder lograr nuestros objetivos en cuanto a nuestro crecimiento profesional. Obviamente, lo que queremos es agregar valor, que lo hablamos en el episodio, me parece, número 2, y eso es una constante, no nos desviemos. Este es el último episodio que hablamos no el último, pero de esa sección, digamos, de cómo navegar nuestra carrera. Tenemos que empezar a hablar también ya de la ejecución, el día a día como godines, como empleados. Pero es muy importante entender esto porque si no pudiéramos estar esforzándonos a diferente ciclo de la organización y eso nos puede estar impactando directamente en nuestro crecimiento salarial y nuestro crecimiento profesional. Entonces, retomando, si entendemos el momento en que la empresa hace la evaluación a los empleados y entendemos el momento en que, ya sea que esté estructurado o no, aunque no esté estructurado, es decir, aunque no esté en una política formal de la organización, siempre va a haber un tiempo en que eso se hace. Si eso no se hace, pues entonces, muy sencillo, deberíamos nosotros de buscar tener estos tiempos con nuestro líder o nuestros líderes y procurar estos momentos. Y nosotros mismos diseñar, por así decirlo, de forma orgánica, que se vaya dando ciclos en los que podamos establecer objetivos, tener el tiempo para cumplir objetivos, revisar esos objetivos y recibir recompensas o incluso pues de méritos a razón de nuestros logros o falta de logros. ¿Okay? Entonces, suponiendo que estamos ya descubrimos la estructura más o menos, si ya acabó el año, tiene que haber un periodo de reflexión de la organización, forzosamente lo hay,
donde se evalúen a la organización, se evalúan a los empleados, no se evalúan a nosotros. Y después de esa evaluación debería de venir una retroalimentación. Si no existe, tú la puedes buscar. Y ahora no estamos hablando tanto de eso, habrá otros tiempos. Estamos hablando de los ciclos de negocio y cómo acomodamos y alineamos nuestra estrategia de crecimiento profesional a esos ciclos, ¿ok? Ya voy a entrar un poco a la parte práctica, pero necesito darles todo el contexto. Empieza la parte de establecer objetivos y esta es una parte crítica donde tú ya debes de estar más que preparado y preparada para cuando vengan las conversaciones respecto al establecimiento de objetivos. Y si no es común en tu organización, entonces tienes que ser sensible y empezar a buscar un espacio apropiado para tú establecer tus propios objetivos y comunicarlos. Y eso va a ser el punto número 3. Pero ahorita que estamos hablando todavía en el punto número 1, estamos hablando de cómo identificar estos ciclos del negocio, ¿sí? Y igual va a sonar un poquito extraño, porque yo hablé mucho de agregar valor, pero también tenemos que entender cuándo es momento en el año para enfocarnos más en estar agregando valor. ¿Cuándo es un tiempo en el año que podemos, digamos, soltar un poquito el acelerador? ¿Y cuándo es un tiempo como para mantener? Y tenemos que crear nuestro propio ciclo en el que, es decir, establecemos objetivos, y ahorita hablamos un poco de eso, hacemos un periodo de ejecución, de planeación de estos objetivos, después viene la parte de la ejecución agresiva, después viene la parte de, llamémosle, mercadotecnia o venta de nuestros logros, de aquellos objetivos que nos pusimos. Y con esto estamos, esa es la parte más crítica. Ya tuviste que haber agregado valor en la parte de ejecución. Y ya hablamos y les di específicamente cómo ustedes pueden generar valor, cómo generar capacidad, qué hacer con esa capacidad. Ya que ustedes la han creado, alíñenla a estos ciclos en la organización para que más o menos cuando están entrando al periodo de evaluación anual, sus líderes tengan frescos en su cabeza, en su memoria, lo que ustedes han logrado durante el año. Si ustedes se desfasan de ese ciclo, ¿qué puede pasar? Pues que hicieron la evaluación en el mes de febrero y marzo y tú entregaste tus resultados en abril. ¿Qué crees? En abril ya está todo definido. Ya nada más te van a comunicar tu aumento o tu falta de aumento, suponiendo tu falta de proyección o plan de carrera, etcétera. Y tú apenas vas a entregar y hacer la venta, digamos, la exposición de lo que has logrado. Y para cuando llegue el siguiente ciclo, ya todo se les olvidó lo que hiciste. Entonces tú se estás esforzando, estás agregando valor. Claro, si estás agregando valor de una manera dramática y ejemplar, eso no va a pasar desapercibido. Pero hablando de una etapa más, algo más, digamos, menos impactante, si te desfasas del ciclo, entonces no vas a poder tener visibilidad que necesitas. Y créeme, muchísimas personas no se dan cuenta y no analizan cuál es el ciclo de la organización que la organización está siguiendo. Y muchas veces está alineado con el año fiscal. Tienen que haber una evaluación de resultados. Entonces, busca esos momentos, alinea el resultado de tus objetivos a manera de que antes de que estén las evaluaciones, digo, no exactamente, porque también ahí se puede ver, esta persona solamente se esfuerza porque ya sabe que vienen los resultados. Puedes ir haciendo como en fases, ¿no? Vamos por un poquito de fechas, ¿no? Suponiendo que enero, febrero es la etapa de evaluación de la empresa, marzo se hacen las definiciones finales de quién va a tener un aumento de salario, quién va a tener una promoción, más o menos. Obviamente eso puede cambiar durante el año en cuanto a promociones, pero no los aumentos, los aumentos son estándar. Y después viene el establecimiento de objetivos de en abril, mayo, ¿sí? Entonces tú puedes hacer una ejecución, planear tus objetivos de tal manera que por ahí de julio estás entregando algo de valor, que agregues valor, y por ahí de octubre estás haciendo otra tanda de agregar valor, noviembre haces mucho del branding y la venta, entonces estás listo y lista para que en enero, febrero esté fresco en la mente. Si fuiste consistente durante el año, entregaste resultados y este mercadeo, llamémoslo así, en julio, después lo hiciste otra vez en octubre / noviembre y estás activa en la organización, estás siendo relevante
y vas a ser considerado o considerada en estos momentos de planeación, ¿ok? Es sumamente importante que analices y observes cuáles son los ciclos de tu organización. Toma papel, toma una hoja o digitalmente, por supuesto, y haz esta evaluación, ¿ok? Ya creo que ya aterrizamos muy bien a la parte práctica. Ese es el punto número 1 de 3 que les quiero compartir hoy. El punto número 2, estoy viendo el tiempo que hay. En el punto número 2, también tenemos que observar cuál es la cultura salarial de la organización. Y existen culturas salariales, es decir, ¿quién es más digno de un aumento salarial? La persona que ejecuta, es decir, puede llegar una persona externa que tiene poco en la organización, pero está agregando muchísimo valor a la organización y la cultura organizacional es que esa persona va a ser recompensada conforme a eso, o está más alineada a el tiempo que tienes en la empresa, la antigüedad, la experiencia dentro de la organización, la lealtad. Eso es una realidad en muchas empresas y no es que esté bien o mal ninguna. Está bien si la empresa es exitosa o está mal si la empresa no es exitosa, pero hay empresas exitosas con diferentes culturas en general, incluida la cultura salarial. Lo que aquí nos toca a nosotros como godines, como empleados, es observar y entender cuál es esa cultura salarial. Y, otra vez usando el término de jugar el juego conforme a la cultura salarial en la que te encuentras. Y hablaremos de política empresarial y organizacional en otros capítulos porque eso también va a determinar cómo haces tus alianzas, como que suena un poco extraño, cómo priorizas tú tus alianzas en la organización. Si se valora más en la organización personas con experiencia, con quien vas a hacer tus alianzas, debe estar implícita la respuesta. Si se valora más personas que generan valor, agresivas en el sentido de que no se están quietas, muy activas, mucha energía, con quien te vas a hacer tus alianzas, de quién vas a aprender, a quién vas a imitar, y de ahí vas a ir tú identificando cuál es la cultura y cómo vas a adecuar tu estrategia también de organizacional. Cultura salarial, muy importante que la identifiques. Les di 2 ejemplos. Una puede ser en base a resultados, en base a energía, puede ser en base a personalidad, desafortunadamente, pero es la realidad. Donde si tienes cierto tipo de personalidad, si participas, por ejemplo, en todas las actividades extra que hace la organización, esas personas son más notadas, reciben más reconocimiento. Dependiendo, cultura salarial, en cuanto se prioriza más un área que la otra. Por ejemplo, se prioriza el área de ventas, se prioriza el área de ingeniería, se prioriza el área de finanzas. Identificar cuál es la cultura salarial de tu organización va a ser sumamente importante. Y no requieres mucho, simplemente detenerte y observar. Y obviamente no vas a ver quizá los salarios, puedes ver las promociones. ¿Quiénes son los que se promocionan? Son personas que ya tienen más tiempo en la organización. ¿Cómo está la estructura jerárquica en la organización? Es decir, los de más edad están más arriba, los de menos edad están en la parte baja de la organización. O ahí tienen programas de aceleración en la organización, es decir, oye, pues te ven talento, te ven potencial, a esta persona la vamos a seleccionar, va a estar en un programa de aceleración y va a ser el líder, el jefa o la jefa de personas que tienen más experiencia. Ahí te vas dando cuenta cuál es la cultura salarial de la organización, la cultura de promoción, ¿sí? Entonces, eso es importante. Otro punto importante ya de empresas más estructuradas, seguimos en el punto número 2, la parte de las bandas o segmentos dentro de la estructura. Entonces, tú tienes que saber y eso lo puedes preguntar a la persona que hace recursos humanos. Si es una empresa chica, probablemente no tengan, porque no lo necesitan tener. Pero si es una empresa ya mediana o grande, y vimos las clasificaciones la semana pasada, las multinacionales sin lugar a duda tienen estos segmentos y mucha gente internamente los desconoce. ¿Qué son estos segmentos? Bueno, pues digamos que hay segmento A, B, C y D, siendo el D o el E, los directores en el D, los ejecutivos en el E. Y antes, en el C, digamos que están los gerentes, en el B están supervisores y en el A están pues, todos los contribuidores individuales o analistas o las personas de campo, etcétera, ¿no? Como depende de tu organización en la que participes. Pero en estos segmentos, que son clasificaciones estructuradas, documentadas, tienen subsegmentos muchas veces, y tú tienes que saber a cuál perteneces. Y cuando estés buscando una oportunidad en otra organización, tú también tienes que saber en dónde
cabe o cae la posición a la que te están buscando o estás tú aplicando. Si se puede, esas cosas se pueden preguntar, sobre todo son empresas grandes. Oye, ¿cómo está segmentada la organización aquí en tema de bandas, en tema de estructura organizacional? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿En qué lugar estoy yo entrando? ¿Cómo puedo crecer a la siguiente banda, subbanda, segmento, subsegmento? Tienen diferentes nombres, pero la estructura salarial. Eso es muy importante saberlo porque, por ejemplo, si tú te ponen en la banda, ya entras a la banda C, pero en la parte inferior de la banda C, suponiendo que la banda C tiene 3 niveles y entras a la parte inferior de la banda C, eso significa que tienes bastante potencial de crecimiento salarial aún dentro de esa misma banda C. Pero si entras en la banda C y ya estás hasta arriba y sabes que pasar a director no es cosa fácil, entonces estás en un problema porque vas a estar topado, va a ser muy difícil que te estén dando incrementos salariales y va a ser muy difícil quizá que te hagan un director. Entonces te vas a quedar como en un estancamiento. Es muy importante también conocer las bandas y los segmentos o cómo esté estructurada tu organización. Ya eso sucede entre las grandes, nacionales, multinacionales, sin lugar a duda que lo tienen. Y es importante que tú te informes, que preguntes y que sepas dónde estás posicionado y cuál es la expectativa de cruzar de banda, no de subbanda. Las subbandas normalmente son en base a experiencia, en base a años trabajados, en base a competitividad, etcétera, etcétera. Pero ya subir de una banda a otra, de un segmento a otro, normalmente ya el perfil de habilidades, soft skills, lo que se conoce, o no sé la traducción, pero digamos, habilidades intangibles, como por ejemplo habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, etcétera, etcétera. De eso va a depender normalmente el brinco de una banda de otra, no tanto tu conocimiento específicamente de la actividad que hagas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no estoy subiendo? Ya tengo muchos años haciendo esta actividad, soy el que más sabe de aquí, el que más experiencia tiene, y le dieron la promoción a otra persona. Por resulta que otra persona tiene mejores habilidades de comunicación que tú. Aunque no tenga el conocimiento, digamos que técnico o directo de la aplicación de la función, tiene mejores habilidades de comunicación, mejores habilidades de liderazgo, mejores habilidades de negociación, etcétera, un nivel más avanzado de inteligencia emocional. Si tú no estás identificado qué se requiere, qué espera la organización de esta siguiente banda o segmento, te vas a quedar en la que estás mucho tiempo. No significa que no puedas aumentar de salario, pero significa que vas a estar topado y cada vez te va a ser más difícil encontrar un aumento salarial. ¿Y qué termina pasando? Buscas el mercado afuera, como les comenté. Si la empresa no te lo valora, te lo van a valorar afuera. Pero si tú no estabas enterado, probablemente, así como no puedes llegar a ser director en esta organización actual, no vas a poder en otra. Si quieres aumentar tu salario, vas a tener que bajar de categoría en cuanto a empresa para poder subir en cuanto a puesto y salario. Entonces, obviamente, subir de gerente a director, subir de supervisor a gerente, de director a ejecutivo, son otros temas que podemos ir viendo y es el plan verlas. Pero ahorita estamos hablando de entender nuestra cultura salarial, entender las bandas y segmentos. Y por último, en este punto 2, entender cuál es la política de la organización en cuanto a oferta de trabajo y contraofertas. Por ejemplo, ¿cuál es la política de la empresa, ya sea escrita o no escrita, en cuanto si yo voy y consigo una oferta por fuera de salario? Es común que contraoferten y que te retengan y ahí te aumenten tu salario. Si sí, úsalo a tu favor. Úsalo a tu favor, por favor. Ya lo comenté en otro episodio. No te hagas el ofendido o la ofendida. Simplemente es cultura. Así funciona. No te preocupes. Tú aprovéchalo. Si ya lo identificaste y tienes forma de obtener una oferta formal externa, hazlo y obtén el ingreso que te mereces. Porque probablemente simplemente es cultura organizacional. No es que no te lo quieran dar, simplemente una forma de lograrlo. Hay otras empresas, y a mí me ha tocado participar en procesos de reclutamiento donde dijeron, te vamos a hacer una oferta ya para entrar, no una contraoferta, claramente me dijeron, pero tenemos una política estricta de no contraofertar. ¿Qué es eso? Es decir, yo estoy en la empresa A, me busca la empresa B, yo participo en las entrevistas, la empresa B me hace una oferta, entonces yo ¿qué hago? Voy a la empresa A,
donde estoy actualmente, y les digo, ¿qué crees? Me están ofreciendo un 20%, un 10% más, para ser un poco más realista, en el sentido, ¿por qué? 10% más, entonces mi empresa me dice, la actual, la A, me dice, yo te ofrezco el 15% más. Y sucede que esto se vuelve una negociación, porque el candidato ahora va con la empresa B y dice, oye, es que mi empresa actual me están ofreciendo el 15, no me podrás dar tú el 17 o el 20. Entonces la empresa le dice, está bien, te doy el 17. Entonces el empleado va y regresa con la empresa A y le dice, oye, me están dando el 17, ¿cómo ves? ¿Me das el 20? Y la empresa A, la que estás ahorita, dice, sí, te lo doy, listo, ya te quedaste ahí. O así es un juego. Pero hay empresas donde es muy mal visto, puedes terminar saliendo muy mal de la organización si tú haces eso, porque siempre es mejor salir bien si ya tomas la decisión de salir. Y puede ser que la otra te diga, ¿sabes qué? No. Y te tengas que quedar en tu empresa actual, pero en tu empresa actual ya también te quemaste un poco porque pues ya vieron ese lado de ti y la gente, tus compañeros se enteraron. Entonces, depende. O es súper común. A veces en algunas industrias pues es común, simplemente así se negocia, no pasa nada. Hazlo, ¿no? Entonces, es importante ser sensibles a estos tres aspectos. Cultura salarial, bandas o segmentos, sus niveles, cuáles son las variables o los intangibles que necesitas para subir en esto, dónde te encuentras, cómo puedes subir y el tema de las ofertas y contraofertas, cómo es la política de tu empresa, ya sea escrita o no escrita, simplemente por costumbre, y cómo es la empresa a la que si estás queriendo participar en otra, es importante también tener esa sensibilidad. Hablaremos después de negociación de ofertas de trabajo y cómo presentar un planteamiento de cuánto quieres ganar, etcétera, pero no es para ahorita. Ahorita estamos, recuerda, navegando las organizaciones, conociendo a las organizaciones y utilizando toda esta información a nuestro favor. Por último, punto número 3. Exige y construye objetivos claros. Exige y construye objetivos claros. Ya que entendiste el ciclo de la organización, siempre va a haber una etapa, o debe de haber, y si no existe, tú la creas, tú la forzas, de alguna manera, obviamente, contacto, pero vamos a suponer que hay un momento en el año donde tú estableces tus objetivos. Hay que ser muy estratégico en el establecimiento de esos objetivos. Hay una frase que dice, under promise, over deliver. Y para los que no hablen inglés, es promete de menos, entrega de más. Y ese es un juego también, porque tienes que ser muy inteligente, muy astuta, respecto a, ok, estoy poniendo un objetivo retador, pero es menos de lo que yo sé que puedo lograr. Pero es más retador de lo que ellos me están planteando. Ahora, oye, eso está imposible, ¿cómo voy a hacer eso? Es posible si tú estableces tus objetivos en base a tus fortalezas, antes de que ellos te pongan objetivos que en general a ellos se les ocurre, ¿no? Entonces, es bueno tú llegar ya proactivamente con los objetivos que tú te estás proponiendo para el siguiente año en base a las necesidades y los resultados que obtuviste y que obtuvo la empresa, ojo, el año pasado. Es todo un tema el establecimiento de objetivos. Hay mucha información al respecto. Aquí les estoy hablando un poquito más de la práctica no hablada, no dicha, que es lo que les quiero dar en estos podcasts. Información que es real, pero que pues hay poca información al respecto o entrenamientos al respecto. Entonces sí, todos conocemos o muchos han de conocer los objetivos SMART. Claro, sí, hazlos. Es excelente metodología. Y si no saben lo que me refiero, búsquenla en Google, ¿no? Objetivos SMART. Pero aquí estoy hablando un poquito también de, como decimos en México, saber clavar el colmillo. Donde estoy poniendo objetivos. Ojo, aquí no estamos tratando de engañar a nadie. No estamos tratando de desfalcar a la empresa. Sí hay que hacer un análisis y decir, ok, con mis habilidades, mis fortalezas, mis intereses en cuanto a para lo que soy bueno, lo que me gusta hacer, ¿cómo puedo agregar más valor a la organización? Sobre eso establecer objetivos que sean, de nuevo, retadores, pero menos de lo que realmente puedas lograr. ¿Ok? Y entonces, eso es con lo que vas a ir tú a negociar en esta etapa de establecimiento de objetivos. ¿Ok? De nuevo, les estoy dando el panorama general. Habrá tiempo de hablar en lo específico, pero esto les debe de ayudar muchísimo. Si nunca han pensado en estas cosas, con el simple hecho yo de espero a estarlo haciendo reflexionar un poco, es suficiente para que ustedes digan, ¿cómo pudiera yo aplicar esto? ¿Cómo puedo
Hacer objetivos que sí sean un reto ante los ojos de mis líderes y la organización, pero que yo sé que puedo dar más. O establezco objetivos y dejo que me establezcan objetivos en las áreas A, B y C, pero yo voy a hacer algo extra y no le voy a decir a nadie. Es mi objetivo interno. Y lo hablamos un poquito en el capítulo que hablábamos de agregar valor. Vas a agregar valor sin decir a nadie hasta que sea momento. Para cuando lleguen estas etapas de vender tu trabajo, promocionar tu propio trabajo internamente, tengas cosas que hayan ido más allá del establecimiento de tus objetivos. Solo así vas a poder negociar aumentos de más allá de la inflación. Solo así vas a poder evidenciar que estás agregando valor a la organización. Y por eso mi frase fue: exige y construye objetivos claros. Y agrego, vamos a decir que son retadores, pero menos retadores que lo que tú sabes que puedes lograr. Y cuando digo exige, sí te tienes que poner en un plan muy amable, siempre obviamente educada, es en el sentido de, pero tienes que procurar el tiempo y establecer esos objetivos de forma escrita en alguna manera, acuerdos en minutas de las reuniones. Oye, conforme hablamos, si no hay nada, bueno, mínimo una reunión, después un correíto, una forma de documentarlo conforme hablamos. Estos van a ser mis objetivos del año, me voy a estar esforzando mucho. Voy a darte seguimiento de esto cada mes, cada 2 meses, dependiendo la organización, el tipo de trabajo. Y después viene la parte de la ejecución. Pero si logras esto, si logras establecer objetivos retadores a los ojos de la organización, pero que tú sabes que puedes dar más en esos mismos o en otras áreas, vas a generar una ventaja para ti enorme. El próximo capítulo vamos a hablar de negociación, que creo que es un capítulo que a muchos les va a interesar. Bueno, pues esto es la base de la negociación. La negociación empieza cuando tú hablas, que te estamos hablando de algo que tú vas a saber en abril para negociar tu salario de nuevo por ahí de febrero o marzo del siguiente año. Bueno, aquí estás construyendo las bases de tu negociación. Si tú no haces esto ahorita, en el ciclo que estás estableciendo objetivos, no vas a tener elementos y armas para negociar de las formas que vamos a platicar la próxima semana, como realmente se puede para lograr lo mejor para ti. Mientras tanto, tú agregaste valor y trajiste beneficios a la organización. Es decir, aquí nadie está engañando a nadie, aquí estás entregando tu trabajo y más allá. Y después de la negociación, empezaremos a hablar de ejecución, el día a día, cómo hacer mejor las cosas, cómo hacer más rápido las cosas, cómo estar enfocado, etcétera, etcétera. Cómo manejar mejor, por ejemplo, el Excel, los que usan Excel, cómo manejar mejor las reuniones, cómo manejar una agenda, cosas más específicas que te van a ayudar a ejecutar mejor. Ahorita, hablando de lo macro, que es lo que hemos estado hablando, 3 puntos, ya se los dije, espero que les haya sido que les sea de mucha ayuda. Por favor, reflexionen esto, pongan en práctica algunas de estas cosas y observen los resultados. Les aseguro que estas cosas que les platico aquí funcionan. Nada es fácil, todo requiere un esfuerzo, pero necesitamos, o el objetivo aquí es aumentar nuestros ingresos a través de nuestras carreras profesionales, y eso también les va a traer un beneficio agregado de una mayor realización y satisfacción laboral y una mayor realización también en su vida personal. Ese es el objetivo. Espero que les sea de muchísima utilidad. Les agradezco de nuevo, como siempre, por escuchar este podcast y nos vemos en la próxima.